Esto es Biblia Gráfica Color. Bienvenidos a este octavo estudio de esta serie denominada Biblia Gráfica Color. Hacemos sencillas cosas de la Biblia que no lo son tanto. En este octavo estudio estamos entrando a la segunda parte de ese primer globo que hemos estado estudiando, que es la historia de los patriarcas. Ya dejamos atrás la historia de Israel y comenzamos en la segunda etapa, que es la historia de los patriarcas. La primera, habíamos dicho, cubre de Génesis 1 a Génesis 11, y en Génesis 12 comienza la historia de Abraham, que es el primero de los patriarcas. Los patriarcas son 4 que son 5, y quiero aclarar esto. Los patriarcas son 4 los principales que tienen conexión sanguínea entre ellos: padre, hijo, nieto y bisnieto. A saber, Abraham, Isaac, Jacob y José. 4 generaciones por donde pasa la bendición de Dios y por donde pasa el hilo rojo de la dinastía real a la que pertenece el Señor Jesús. Y a lo último está Job, que no tiene parentesco sanguíneo con ellos, pero que es considerado por los estudiosos también uno de los patriarcas. Se considera que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia, el que fue escrito primero, y no tenemos datos precisos de su fecha de escritura, ni tampoco de cuándo nació y cuándo murió Job. Sí tenemos de estos 4, pero se consideran patriarcas los 5. Abraham es el primero de ellos. En el estudio pasado vimos la centralidad de Abraham en ese triángulo de antepasados del Señor Jesús, de un hombre de Dios cada 500 años. Y en esta oportunidad nos vamos a dedicar exclusivamente a Abraham. Ya vimos los nombres de él: padre excelso por un lado, Abraham, o padre de multitudes, Abraham. Dios le cambió el nombre. En los dos tenemos la condición de padre puesta en el nombre de él. Y esto es una cosa que a mí me parece extraordinario, porque fue un hombre que llegó hasta los 99 años sin tener hijo de su mujer, de Sara, porque él, aparte de viejo, Sara era estéril. La esterilidad es una cuestión que está siempre presente en las mujeres de los hombres de la Biblia, porque es una condición que provocó el hecho de que ellos se refugiaran en la fe, en las promesas del Señor, para que sus descendencias llegasen a existir. Una condición extraordinaria. Es decir, dicho de otra manera, si sus mujeres no hubieran sido estériles, ellos tal vez no habrían tenido la oportunidad de ejercer la fe que realmente pudieron ejercer. Aparte de los 2 nombres, este autor destaca en Abraham 3 cualidades que me resultan muy simpáticas. La primera es amigo de Dios. Santiago 2:23 dice que él fue llamado amigo de Dios. ¿Por quién fue llamado? No sé, me imagino que por la gente, porque hablaba bien de Dios, porque tenía el nombre de padre que Dios le había puesto, aunque no lo era, y lo creyó, y fue llamado amigo de Dios. Creo que es el único. Abraham, mi amigo. El segundo es la cualidad de fundador, cabeza de naciones. Génesis 12:2. El Señor dice: haré de ti una gran nación. Él es una cabeza de naciones, padre de todos los árabes y padre de todos los judíos. Fundador, él empezó razas. Un hombre que llegó hasta viejo sin tener un solo hijo, casado con una mujer vieja, y no se cumplía, no arrancaba.
y tuvo un solo hijo de la promesa. Es decir, aparentemente hay un terrible retardo acá, cronológico, en cuanto al cumplimiento de la promesa, pero la promesa seguía fiel. Y por último, él fue llamado padre porque llegó a ser padre de Isaac. Padre de Isaac. Isaac fue, aparte de Ismael, que fue su hijo natural, tenido con la esclava, con la servidora de la casa, él llegó a ser padre de Isaac, que era el hijo de la promesa, hijo biológico suyo y de su esposa, y el que sigue la dinastía real que llega hasta el Señor Jesús. Es muy importante esto, muy importante. La paternidad de Abraham llega hasta el Señor Jesús. A través del Señor Jesús, dice Pablo, en él, en el Señor Jesús, todas las promesas del Antiguo Testamento son en él sí y en él amén. Es decir, que las promesas que arrancan con Abraham pasan por el Señor Jesús y su derecho legal llega hasta nosotros. Esto es muy importante. En la vida de Abraham, este autor que estamos siguiendo, Graham W. Scroggie, encuentra tres grandes crisis. En tres grandes crisis él desarrolla la historia de Abraham. El primero fue su llamamiento, Génesis 12. Presumiblemente era un hombre próspero, hijo de Taré, pero el Señor le demanda: abandona tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y en función de esa palabra, él sale. Fue su primera gran crisis. Su segunda gran crisis fue lo que este autor llama el pacto, de Génesis 15 a 20. Abraham entra en un profundo sueño y Dios él había traído animales para sacrificar, y en un pasaje raro, extraño, características extrañas, Dios asume un pacto con él de que le iba a dar a él, a su descendencia, la tierra que le había prometido. Y Abraham lo creyó. Nosotros, los cristianos, estamos dentro de un pacto de sangre también, donde el Señor Jesús murió por nosotros y en él tenemos preciosas y grandísimas promesas, dice el apóstol Pedro. Es decir, que Dios se compromete. Dios no es hombre para que mienta. Hay 5 veces esta frase está en las Sagradas Escrituras. Dios no es hombre para que mienta. Y la tercera es lo que este autor llama la cruz. Génesis 22. Cuando él ofrece a su hijo, es decir, Dios le demanda como sacrificio humano, al modo de los dioses paganos de aquellos tiempos que exigían sacrificios humanos. Dios lo prueba a Abraham. Una vez que le da el hijo, y su hijo ya era jovencito, Isaac, Dios le demanda que lo sacrifique, que lo degüelle y lo ponga arriba de una pira y donde había fuego abajo. Y él estuvo dispuesto a hacerlo. Dice el apóstol Pablo que estuvo dispuesto a hacerlo porque él creía que Dios era capaz de devolvérselo de entre los muertos. Estaba jugado a todo. Y entonces, claro, ustedes conocen la historia, cuando él levanta el cuchillo, un ángel de Dios le dijo: pará, Abraham, no es necesario, ya he probado tu fe. Entonces se encontró un carnero trabado por los cuernos en una zarza ahí cerquita, y entonces ofreció el carnero en sacrificio y bajó la montaña. Hay un autor que dice que en la misma montaña en que Dios le perdonó la vida al hijo de su amigo Abraham, no le perdonó la vida a su propio hijo, porque se presume que era la misma montaña donde crucificaron al Señor Jesús. En la vida de Abraham, este autor encuentra 2 bendiciones. Son importantes las bendiciones. Una bendición en el concepto bíblico no es una cosa, sino que es una declaración. Es una aserción que tiene valor legal y que no puede ser vuelta atrás, aunque se dé en forma equivocada, como oportunamente lo vamos a ver si Dios quiere. Hay 2. Una, la de Génesis 12, es la bendición que le da Dios. Y en Génesis 14 es la bendición que le da Melquisedec.
Melquisedec es un sacerdote, un personaje extraño. Algunos creen que era el Señor Jesucristo. Alguien que no tiene descendencia, alguien que no tiene orden religioso. Pero al que Abraham respetó, dio los diezmos de todo, comieron juntos y Melquisedec lo bendijo, una bendición doble. Él dijo en primer lugar, bendito sea Abraham del Dios Altísimo y bendito sea el Dios que bendijo a Abraham. Él bendice a Dios. Con esas dos bendiciones Abraham sigue su camino. La de Dios es séptuple. En dos frases él enumera 7 cosas que tienen que cumplirse sobre la vida de Abraham. Son 7 promesas. La primera dice, y haré de ti una nación grande. La segunda, y te bendeciré. La tercera, y engrandeceré tu nombre. La cuarta, y serás bendición. Ahí hay un punto y sigue la quinta, bendeciré a los que te bendijeren. La sexta dice, y a los que te maldijeren maldeciré. Y la séptima, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto está en Génesis 12, del 1 al 3. Yo entendí el valor de la bendición o de las bendiciones cuando empecé a entender lo que dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos benditos. Yo siempre tengo un problema con esa frase que dice Dios te bendiga, porque yo sé que eso no es tan así. En el Nuevo Testamento desaparecen la palabra bendiciones en plural. Eso es un asunto del Antiguo Testamento. En el Nuevo, el Señor dice que somos benditos, porque Él nos bendijo en un verbo, un tiempo pretérito del verbo. ¿Cuándo nos bendijo? Nos bendijo cuando Él, un momento antes de ser elevado al cielo. Lucas capítulo 24, y dice, y bendiciéndolos fue llevado arriba al cielo. Ahí el Señor se acordó de usted, se acordó de mí y nos bendijo y con eso nos basta de ahí en adelante. Graham W. Scroggie ve en la carta a los Romanos capítulo 4 pasos en el crecimiento de la fe de Abraham. Es decir, la fe de Abraham no se provocó de un momento a otro, sino que fue creciendo paulatinamente. En el versículo 18 dice, en primer lugar, que él creyó en esperanza contra esperanza. Yo diría que creyó en esperanza contra experiencia, porque la experiencia de él fue negativa toda la vida. Es decir, toda la vida en el sentido de que esperó hasta 99 años y nunca Dios cumplió lo que le prometió, y encima su nombre se llamaba Padre y él no podía tener hijo. O sea, su experiencia era negativa. Contrario es el caso de David, cuya experiencia era positiva. Cuando él derrota a Goliat, él declara, cuando yo era más chico, si venía el león, venía un oso y yo lo mataba. El león era más chico, el oso era más grande y después se enfrentó a un gigante. La experiencia de David, de crecimiento de la fe de David, era positiva. La experiencia de Abraham era negativa. Sin embargo, él creyó igualmente. En segundo lugar, dice en el versículo 19, el siguiente, que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Es muy importante esto porque el cuerpo nos indica a nosotros, nos da indicaciones positivas o negativas. Es decir, si el cuerpo es fuerte, la salud física anda bien, uno es propenso a creer y es propenso a ser optimista. Pero cuando el cuerpo empieza a emitir señales de envejecimiento o de una enfermedad naciente, cuesta ya creer, porque físicamente ya las circunstancias no son las mismas. A él no le pasó eso. Él no le dio importancia a los mensajes negativos que le daba su progresivo envejecimiento. En tercer lugar, dice en el versículo siguiente, el 20, que tampoco dudó por incredulidad.
Y él tuvo algunas crisis de incredulidad. El pasaje donde él miente por el asunto de la mujer, la belleza de la mujer frente a Abimelech y todas esas cosas, muestran de que su fe no era perfecta. Él tenía una cuota de incredulidad, pero esos momentos de incredulidad no empañaron ni retardaron el crecimiento de su fe. Y por último dice el versículo 20, que en cuarto lugar, él se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Dice Pablo en la carta a los Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es muy importante el hecho de glorificar a Dios verbalmente. Es importante el hecho de bendecir a Dios. Nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras, nuestra confesión de fe actúa sobre nuestra creencia de fe, sobre nuestra convicción, la hace crecer. Por algo será que es muy repetitivo en la Escritura el mandato a alabar al Señor, a bendecirlo, a engrandecerlo, a enfatizar las cosas buenas que Él nos da. Eso ayuda a nuestro propio crecimiento. Parece mentira, pero es así. Y por último, tal vez lo máximo, la cúspide de la descripción de Abraham que se da en el Nuevo Testamento, son las 4 menciones que tiene en la lista, en la galería de héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 hay 19 veces se repite la palabra, la frase por la fe, por la fe. Cuéntelas. Es importante subrayarlo en la Biblia formato Babel. Es importante tener esto que salte al golpe de vista. De esas 19, el único que tiene 4 es Abraham. En los versículos 8, 9, 11 y 17. La primera, en el versículo 8, dice que obedeció para salir, arrancó, dio su primer paso, obedeció para salir, sin saber a dónde iba, salió. La segunda, versículo 9, habitó como extranjero en la tierra. Ya no era la suya, pero por la fe se fue ahí y habitó ahí en la creencia de que un día Dios se la iba a dar. Número 3, en el versículo 11, influyó para que Sara, en su vejez y en su esterilidad, recibiera fuerzas para concebir. Es muy importante la influencia del marido sobre la mujer. No sin razón dice el Nuevo Testamento que el marido es cabeza de la mujer. Cuando el marido es consciente de que tiene la representación de Dios en la familia como cabeza de hogar, entonces es una bendición el hecho de que influya en su mujer, en las crisis de fe de su mujer, para orientarla hacia el cumplimiento de las promesas de Dios en el seno de la familia. Y en cuarto y último lugar, dice que cuando fue probado, ofreció a Isaac en el versículo 17. Para mí esta es la prueba cumbre de la fe de Abraham, de su creencia en un Dios cuyos actos él no comprendía. Aquello era una cosa fuera de razón, totalmente inhumana, que no se condecía con las cualidades del Dios que Abraham conocía. Sin embargo, como era un mandato de Dios expreso, y él lo sabía porque era llamado amigo de Dios, y ahí fue donde experimentó realmente la máxima satisfacción de toda su vida, que fue retornar con su hijo vivo, con esa gratitud a Dios, porque comprobó que fue realmente un examen al que Dios lo sometió. Estuvo dispuesto a perder a su hijo como una obediencia al mandato de Dios. Esto tal vez en nuestra cultura es algo muy crudo y no cuaja con lo que nosotros estamos acostumbrados a experimentar. Pero en la cultura de Abraham esto era una cosa muy importante. Y él así supo de la fidelidad de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Qué lindo esto, qué lindo. Abraham, el amigo de Dios. Qué lindo que nosotros nos podamos destacar de entre nuestra generación por creer en las promesas de Dios. Creerle a Dios. Creer en la existencia de Dios, creer en Dios. Todo el mundo cree.
aún los ateos, para llegar a negar la existencia de Dios, tienen que darla por sentado primero. Pero el asunto es que no basta creer que Dios existe, porque está escrito en la palabra de Dios que aún los demonios creen y tiemblan. Lo importante es creerle a Dios, creer que la Biblia, la palabra de Dios es confiable, creer que vale la pena obedecerlo, creer que vale la pena ir a contramano de la cultura del mundo para obedecerlo a Él, agradarlo a Él, cumplir sus mandamientos, sentir la paz interior de que aun cuando esa conducta tenga altos costos, en cuanto a pérdida de popularidad, en cuanto a pérdida de ganancias económicas, en cuanto a pérdida de placeres y todas esas cosas. Igualmente, vale la pena creer en lo que Dios dice en su palabra, aun cuando seamos parte de una ínfima minoría metidos en un mundo que va en otra cosa. Pero lo importante es entender que a la larga vale la pena que nuestra vida esté fundada sobre la roca. La roca es el Señor Jesús, y que esa fe sea el cimiento de una vida que no se venga abajo con las circunstancias. Una vida que permanece fiel al Señor aunque sea contra viento y marea. Esa es la vida, esa es la fe, esa es la actitud que agrada a Dios. Y en ese sentido Abraham es un pionero, en ese sentido Abraham es un ejemplo para que nosotros podamos también, como él, seguir los pasos de la fe que agradan a nuestro Dios. Es importante en la vida, es una medida de inteligencia, hacer caso del que manda. Hacer caso del que manda. El que manda es nuestro Dios. Y vale la pena ser inteligentes y bajar la cabeza delante de sus demandas, aunque tengamos a causa de eso muchas pérdidas. Le pedimos que le ponga un me gusta a este video, que comente alguna cosa al respecto, que lo comparta en las redes sociales. Nos va a dar con eso una mano para que nosotros podamos seguir publicando estas cosas de la palabra de Dios que hacen bien. Que la gracia y la paz del Señor sean con todos ustedes. Esto fue Biblia Gráfica Color.